Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Quienes estudiamos historia contemporánea de México, sabemos lo difícil que es encontrar registros de voz e imagen de aquellos personajes que a mediados del siglo XX dejaron huella profunda en la vida nacional. Lo mismo sucede con los historiadores y académicos, cuya obra substancial se desarrolló en ese mismo periodo. Por ejemplo, Edmundo Gorman, Silvio Zavala, Daniel Cosío Villegas, autores todos ellos que hemos leído y comentado en este podcast. En esos años, aunque ya era posible registrar en audio o video, no era una práctica común ni sencilla. Los pocos testimonios visuales o sonoros de esas décadas, los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, suelen permanecer en colecciones privadas o escondidos en fondos documentales con escasa visibilidad en línea. Por eso emociona, en lo personal al menos, encontrar archivos perdidos que devuelven la voz a nuestros historiadores favoritos. Hoy escucharemos a Silvio Zavala, doctor en Derecho, un hombre entregado de lleno al oficio histórico, figura imprescindible para comprender no solo la historia de México, sino la de América toda. Su obra es un viaje que cruza tiempos y geografías de Tomás Moro a Vasco de Quiroga, de Benito Juárez a Lucas Alamán y Justo Sierra. Bien se ha dicho que adentrarse en Zavala es lanzarse a la más total de las aventuras, más allá de fronteras artificiosas y de tiempos estáticos. Enumerar sus textos y distinciones tomaría más de un episodio. Premio Nacional de Ciencias y Artes, 1969 en Lingüística y Literatura, Medalla Investigador Distinguido del INAH, 1985, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, 1993. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y del Colegio de México, así como de la Academia Mexicana de la Historia y de la Lengua. Este episodio, esta entrega del podcast Historiografía Mexicana, estará dedicada a escuchar a don Silvio y quedará guardado este episodio desde luego en nuestro archivo de viva voz, el cual pueden consultar en nuestra página historiografiamexicana.com. La grabación proviene del repositorio Devuélveme la voz de la Universidad de Alicante y recoge su participación entonces como embajador en Francia, porque sí, también fue diplomático, el 19 de noviembre de 1966 en el Ateneo Iberoamericano de París, durante un homenaje al humanista e historiador español Rafael Altamira, maestro de don Silvio. Sirve este episodio pues para recordar a uno de los nombres esenciales del quehacer histórico nacional y claro, para invitarlos a descubrir su obra escrita. He ahí uno de los objetivos de este podcast, el divulgar la obra, los nombres, un poco de la vida de la gente que se ha dedicado a hacer historia. Ya en otra entrega de este programa leeremos en voz alta textos suyos. Por ahora, vamos a escuchar a don Silvio Zavala, quien en palabras de García Diego, fue el primer historiador profesional de México. No olviden visitar nuestra página historiografiamexicana.com y suscribirse a nuestro boletín informativo. El acto celebrado no hace mucho por el Ateneo Iberoamericano de París en homenaje a la memoria del historiador español Rafael Altamira y del que venimos dando ecos en retransmisiones diferidas,
terminó con una intervención muy sentida y muy aplaudida del excelentísimo señor embajador de México y en París, doctor Silvio Zavala, que presidía la reunión. Al tener el honor de ser invitado a presidir esta reunión, me han movido dos razones igualmente profundas. La primera, como ustedes saben, es que represento ahora en Francia un gobierno que ha mantenido a través de los años una sola política con respecto a los asuntos españoles. Yo sé lo que esto representa para ustedes y para la vida de todos los que tuvieron entonces, en la época difícil, que salir de su patria. Pero debo decir esto, que la misma fidelidad que ustedes han tenido a sus ideas y a sus ideales es quizás la razón que mantiene la fidelidad de México. Es decir, no es un simple acto de obstinación que tantas gentes nos aconsejan que abandonemos. No es eso. La política nuestra con respecto a la República Española está basada en lo que ella significaba como espíritu de libertad, de convivencia de los españoles y de porvenir para España. Esto pues lo comprendemos bien los mexicanos y de un modo muy sencillo lo reitero cuando todas las autoridades y nuestro presidente en México lo repiten cada vez que es necesario. La otra razón de que yo hablaba es de un carácter más personal. Quizás la diligencia de nuestro querido secretario, el señor Gardó, la encontró en algún rincón de sus papeles, y es que yo tuve la fortuna de ser por muchos años discípulo de don Rafael. Y lo fui precisamente en los años de la República Española, del 31 al 36. Y por eso no solo tuve el influjo y la enseñanza de ese gran maestro, sino que viví con él los años a que acabo de referirme. Esto quiere decir que yo conocí a Altamira en la última etapa de su labor pedagógica en la Universidad de Madrid y dirigí entonces la Cátedra de Instituciones de América. Y es allá donde tuve la fortuna de conocerlo y trabajar largos años con él. Mi tesis la redacté bajo su dirección sobre instituciones en la conquista de América. Algo más tarde, cuando don Rafael abandonó el suelo español y fue a vivir a México, tuve de nuevo el placer de encontrarlo en compañía de su familia. Lo seguí tratando como ya había ocurrido en Madrid y entonces me ocupé de estudiar cuáles habían sido las ideas de Altamira en sus viajes a América, qué había él pensado de la civilización española cuando sale del marco europeo. Y yo quisiera señalar hoy que esto es algo que también le debemos, españoles e hispanoamericanos, como una contribución importante de su labor de pensador y de historiador. Él se había dado cuenta, como le ha ocurrido a algunos, no a muchos, a algunos grandes europeos que han tenido la oportunidad de advertirlo, que la salida en un momento dado del continente de grandes contingentes de su población para ir a establecerse en otras partes del mundo ha creado un marco de civilización
que no puede ya reducirse a Europa. Es decir, el español, por ejemplo, aunque con ligeras variantes, como ustedes advierten, lo hablamos todos en común. Quiere decir que no se puede estudiar el idioma español sencillamente en el marco geográfico de la península. Ya es un fenómeno mucho más amplio. Y como decimos de la lengua, podemos pensar de las creaciones del espíritu, de las letras y, en fin, de todo lo que representa lo que él llamaba la civilización. Ahora bien, este hecho de salir de un marco anterior para ir a otras tierras, vivir ante nuevos fenómenos en relación con hombres distintos, yo creo que él lo comprendió y pensó que esa era una de las grandes aportaciones españolas a la historia de la humanidad, el haber vivido de esa manera, ayudado a crear nuevos pueblos y formado esto que ahora llamamos el mundo de habla española. Por eso es que dediqué algún tiempo al estudio de estas ideas de don Rafael y publiqué hace algún tiempo un estudio que llamaba El americanismo de Altamira. Desgraciadamente no lo tengo a la mano, ni sabía que yo debía hablar en esta ocasión, porque en general los presidentes son mudos, pero ya que las circunstancias han obligado a decir algunas palabras, quería recordar esto. Por último, les quisiera decir también en una forma sencilla, porque quizás no todos tuvieron la ocasión de ver y tratar de cerca a don Rafael en los últimos años y aún en los últimos momentos de su vida, cuál era su estado de ánimo. El señor Gardoa acaba de leernos algo en donde él mismo se define como hombre sereno y alegre. Realmente esta serenidad y esta alegría en medio de la tristeza del exilio nunca le abandonaron. Don Rafael estaba seguro de su razón, de los principios que él defendía, y yo nunca he visto a una persona acercarse hacia el final de la vida con mayor entereza y, digamos, también con mayor esperanza. Él pensó siempre que lo que había ocurrido era como un gran error, como un momento de ceguedad, pero que las cosas, porque él creía en esos valores, tomarían finalmente otro curso y que el mundo se enderezaría. Esa era una honda convicción y yo creo que la llevó a la tumba. Muchas gracias. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.